Como ya sabemos, la clase anterior vimos precisamente dentro del género de la novela, vimos lo que se refiere a los subgéneros propiamente dicho. La clase de hoy la vamos a perfilar un poco más a la parte de antecedentes o la historia y sus precedentes de este género, ¿sí? Que todos quizá, bueno, tenemos en mente que siempre ha existido y cosas así, ¿no? Sin embargo, no fue así, ¿no? Es decir, la novela es el más tardío de todos los géneros literarios, aunque tiene precedentes en la Edad Antigua, no logró implementarse o implantarse sino hasta precisamente la Edad Media, ¿no? Es decir, no es que haya existido siempre desde el inicio de la escritura propiamente, ¿no? Sino que gradualmente se ha renombrado y evidentemente se ha nombrado, ¿no? como novela propiamente dicho. Vamos a leer un poco de los precedentes. Existe toda una tradición de largos relatos narrativos en verso, propios de tradiciones obviamente orales. Recordemos que en todos los géneros, digamos, la parte de inicio para poder dar o para poder manifestar una emoción o un sentimiento o una idea, pues era de manera oral, me explico, porque a través de las civilizaciones, ¿no? Es decir, antes de la escritura, pues la única forma era esa, ¿no? Por ejemplo, la Sumeria con epopeya de Gilgamesh, por ejemplo, o la cultura hindú con Ramayana o Mahabharata, que eran, digamos, las dos, digamos, eh, expresiones más relevantes de esas culturas, ¿no? Estos relatos épicos comúnmente eran en verso. Ustedes saben muy bien que las primeras manifestaciones literarias pues tenían precisamente esta característica, eh, digamos, estética, como es el verso, ¿no? Estos se dieron igualmente en Grecia, como las famosas obras homéricas, ¿no? La Ilíada, la Odisea, perdón, y precisamente en Roma, ya en el tiempo del imperio, con Virgilio, ¿no? Que digamos que no son contemporáneos, por supuesto, pero sí son dos, digamos, personas muy características de cada una de la época, pero con sus propias aportaciones, obviamente. Es aquí donde se encuentran las primeras ficciones en prosa en ellos, tanto en Homero como en Virgilio. Acuérdense que en el caso de las novelas homéricas, bueno, de los poemas homéricos, al hacer las traducciones de estas obras, evidentemente se perdía ahí el tema versado, ¿no? Y entonces se convertían únicamente en lo que es prosa, tanto en su modalidad satírica, con el Satirión de Petronio, ¿no? Las increíbles historias de Luciano de Samosata y la obra protopicaresca de Lucio Apuleyo, El asno de oro. Dice que son dos géneros aparecen en la época helenística. Cuando decimos que son helenísticos, se refiere a la época griega, ¿sale? Que se retomaría en el Renacimiento y están en el origen de la novela moderna, que es la novela bizantina. ¿Se acuerdan este género interesante, ¿no? Que ya hemos visto, y una de sus, bueno, digamos, precursores de este tipo de novela o de digamos, géneros de acuerdo al tema que se trate, es Heliodoro de Emesa. Y por supuesto la novela pastoril, ¿no? Con Del Hongo, con Daphnis y Chloe, que eran precisamente como característica, como ya lo habíamos indicado en la clase anterior, eh, con personajes con este tipo de oficio que era precisamente los pastores. Digamos que son los precedentes de la novela propiamente, no en sí eran catalogados como tales, sino que eso ya fue, digamos, después. En pocas palabras, todo lo que se transformaba, si me permiten la expresión, de algo versado, ¿no? De algo en rima, de algo en verso, en el momento en que se hacía en prosa, pues ya existía, ¿no? Digamos, un precedente de lo que hoy conocemos como novela.
Esa es la línea de tiempo que les comentaba hace un rato, que es lo que vamos a trabajar, que es el inicio de la historia. Pasaremos por la Edad Media, después nos iremos a la Edad Moderna para avanzar con la Edad Contemporánea y terminar con el boom latinoamericano. ¿Sí? Este es, digamos, el cronograma que vamos a utilizar en esta sesión. Bueno, hasta donde nos dé el tiempo de esta sesión. En el caso del inicio de la historia, dice, bueno, pues el hombre no como género, sino como sapiens, ¿no? Como ser viviente, comienza a escribir su historia a partir precisamente de la invención de la escritura, ¿no? Por lo tanto, antes de la escritura está denominado como la prehistoria, ¿no? Sin embargo, ya existían las manifestaciones ideológicas, obviamente, y todas las emociones y todo este tema, y se hacía de manera oral, ¿no? Ya posteriormente, a través de la escritura, por medio de jeroglíficos o cualquier otro tipo de alfabeto, bueno, pues ya empezaba a plasmar técnicamente estas emociones, técnicas o pensamientos en cualquier superficie, ¿no? Ya sea en roca, en piel o en cualquier otra. Eh, Evidentemente damos un gran salto a lo que es la Edad Media, que son los siglos XI, que abarca los siglos XI y XII, en donde surgieron los romances, que eran largas narraciones de ficción en verso todavía, que se dedicaron especialmente a temas histórico-legendarios en torno a personajes como el Cid. ¿Se acuerdan del Cid? Este personaje muy importante, ¿no? Del campeador, ¿no? Que digamos, nos involucró muchísimo en la época, en la actividad anterior, y llamado el ciclo artúrico, ¿no? Porque evidentemente todo surgía o todo giraba alrededor precisamente de los reyes, ¿no? Ya para el siglo XIII, el mallorquín Ramón Llull escribe las primeras novelas modernas occidentales, que es Blanquerna y Félix, o Libro de las Maravillas, así como otros relatos breves en prosa, como el Libro de las Bestias. Aquí ya si ustedes se observan, bueno, observan, ya empieza el tema de la transcripción, o más bien el traspaso, la transición del verso a la prosa, ¿no? Que, digamos, es la característica esencial de lo que conocemos como novela. Siguiendo en la Edad Media, ya para el siglo XIV al XV, dice largas narraciones sobre los mismos temas caballerescos, solo que evitando el verso rimado, ¿no? Acuérdense que aquí ya decía que era esta transición, ¿no? Ya para el siglo XIII, bueno, no es que se evitaran, sino que, digamos, ya se transcribía cierto verso, pero ya de una forma narrativa totalmente en prosa. Y para el siglo XV, bueno, estas narraciones entonces sí ya evitaban lo que era el verso rimado. Aquí se encuentra el origen de los libros de caballerías. A fines del siglo XV surge en España la novela sentimental, ¿sí? El cambio de un siglo a otro estuvo dominado por los libros de caballerías. ¿Sí se acuerdan estos subgéneros que hablábamos que había una diferencia entre caballería, libros de caballerías y libros de caballeros y viceversa? Bueno, pues una hablaba precisamente de estos personajes heroicos, ¿no? Y todas sus acciones que realizaban para la conquista bueno, para servir al rey, obviamente, ¿no? Para ser justos y todo este tema. Y otro hablaba prácticamente de lo mismo, pero eran caballeros de ficción, es decir, que no existían, eran inventados, y pues todos sabemos a qué nos referimos en este asunto. Vamos a la edad moderna en nuestra línea de tiempo, que para el siglo XVI la difusión de la imprenta, y obviamente este invento por Gutenberg fue pues una maravilla, ¿no? Y, bueno, porque incrementó la comercialización de las novelas, ¿sí? Dominado por el subgénero de la novela pastoril, ¿se acuerdan? Y puede considerarse iniciada la Arcadia de 1502 de Jacopo de Sanzaro, y se expandió a otros idiomas como el portugués y el inglés, ¿no?
parte fundamental de esta época, insisto, fue esta invención, ¿no? Porque anteriormente todo lo que se escribía era literalmente manuscrito, ¿no? Ya para esa época, con la invención de la imprenta, bueno, pues evidentemente se logró la reproducción de los ejemplares, ¿no? Claro, no de forma masiva como lo conocemos hoy en día, ¿verdad? Pero sí relativamente importante. No obstante, a mediados de este siglo XVI, se produjo un cambio de ideas hacia un mayor realismo, ¿no? Superando en este punto las novelas pastoriles y caballerescas. Así se advierte en el Gargantúa o Pantagruel de Francois de Rabelais y en la vida de Lazarillo de Tormes, ¿se acuerdan? Y de sus fortunas y adversidades, por allá de 1554. Origen, esta última, la novela picaresca, que es otro subgénero. En Oriente se escriben dos de las cuatro novelas clásicas chinas, la segunda versión de A la orilla del agua de 1573 de Xi Nai An y Lou Wanzhong y Viaje al Oeste de 1590 atribuida a Wu Cheng. Aquí lo que hay que tomar en cuenta precisamente es esta, digamos, como una especie de moda que se pudo establecer en la época a partir de los subgéneros establecidos, ¿no? Recordemos que de la novela pastoril, ¿no? Pasa a la novela de caballerías y de caballeros, pues, y hasta llegar a una ideología un tanto, dice aquí, más realista, ¿no? Y ya, como lo habíamos comentado en las clases pasadas, ¿no? El realismo no es de acuerdo al tema en que trate la novela o la narrativa, sino es toda una ideología y no solamente en el ámbito, digamos, literario, sino también en el aspecto filosófico, en el aspecto político, incluso económico, en fin. Dentro de la Edad Moderna, para el siglo XVII, en la lengua española aparece el famoso Don Quijote de la Mancha, por allá de 1605, de Miguel de Cervantes, que se considera como la primera novela moderna del mundo, ya que innova respecto a los modelos clásicos de la literatura grecorromana, como lo eran la epopeya y la crónica, ¿no? Que eran técnicamente estos dos géneros importantes. Pero de alguna forma lo que hace Cervantes o que se le atribuye precisamente a este autor era la forma de innovar la narrativa, ¿no? Y evidentemente a través de la fantasía, a través de la ficción. Y si ustedes se dan un clavado por esa obra, se van a dar cuenta de muchas palabras que se fueron transformando con el tiempo hasta quedar como la conocemos ahora, pero de alguna forma tiene mucha riqueza, no solamente en el léxico, no solamente en la ortografía, obviamente, sino también en la ideología y la manera de pensar de la época. Bien, ahora por novela se entendía en el siglo XVII la narración breve intermedia entre el cuento y la novela extensa, o sea, que hoy llamamos novela corta. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablamos de esta diferencia entre el término del cuento largo y la novela corta? Bueno, habría que darle un nombre prácticamente, ¿no? Pero era técnicamente eso, ¿no? Por novela se entendía en el siglo XVII la narración breve intermedia, es decir, que estaba entre el cuento y la novela extensa, ¿sí? Para el siglo XVIII no eran considerados parte de la literatura, de la novela, sino otro elemento más con el que comerciar o con el que comercializar, es decir, la novela en sí era pues un tema hasta cierto punto vulgar, ¿no? Porque se tornaba únicamente para fines de lucro, ¿no? Ya sabes, ¿no? Con el invento de la imprenta y pues obviamente eso para en ese entonces como que mermó un poco, según los conocedores de la época, mermó un poco en el intelecto, bueno, bajó un poco el tema de los asuntos psicológicos, perdón, ideológicos, ¿no? Y se convierte
en un tema de comercialización, ¿no? El centro de este mercado estaba dominado por ficciones que sostenían que eran ficciones, obviamente, y que se leían como tales, así tal cual. Entonces, su mercado o su target, como se le llama ahora, o el público, pues, a que va dirigido, pues, eran simplemente ficción, no era como la televisión de entretenimiento de la época, ¿no? Por llamarlo de alguna forma o de alguna manera. En sentido opuesto, otras novelas sostenían que eran estrictamente de no ficción, pero que se leían como novelas. Así ocurre con Robinson Crusoe. ¿Se acuerdan de Daniel Defoe? Esta obra que trata pues de un náufrago que se queda solo aparentemente, pero que posteriormente se da cuenta que está todo menos eso, pues que hay gente ahí, obviamente con otra forma de pensar. Y esto es a través de algo que denominaban en la época como no ficción. ¿Por qué? Porque eran, si no era, si no era cierto, pero por lo menos era posible, ¿no? No estamos hablando de personajes inventados que hacían locuras que estaban fuera de la realidad, sino estamos hablando de personajes, sí, inventados, pero que era posible lo que ellos realizaban en esas obras. Bueno, ahora vamos a pasar a la edad contemporánea, ¿sí? Para el siglo XVIII aparecen unas novelas cargadas en un sentimentalismo melancólico que abren el periodo romántico con la aparición de la novela histórica, ¿sí? Aquí, si nosotros recordamos, en el caso de la novela histórica, pues son aquellas narraciones que tienen como particularidad el hecho de plasmar todo lo acontecido de un país, de un pueblo, a veces hasta todo de un continente, ¿no? En donde trata pues, personajes que son personalidades de no ficción, es decir, de la época, es decir, que eran, que fueron reales o con cierto argumento real. También cierto tiempo, obviamente estamos hablando de historia, estamos hablando de tiempo, ciertas acciones, es decir, realizaron algo para quedar en la historia. Y obviamente en ciertos lugares. Está también la novela psicológica que ya se meten, digamos, en la psique del personaje, en la mente del individuo, y toda la narrativa trata precisamente del pensamiento, la reflexión que pueda tener el personaje, ¿no? También está la aparición de la novela poética y la novela social. El género alcanza su perfección técnica con el realismo y el naturalismo. ¿Qué es esto? ¿Se acuerdan ustedes cuando hablamos del realismo y el naturalismo, que son, si no lo mismo, pero van muy, muy apegados? Estamos hablando de algo argumentado, ¿no? Algo expositivo, algo comprobado, en donde la novela en este aspecto, pues, está de alguna forma inmiscuida en la comprobación de un hecho, es decir, no en sí en algo fuera de la realidad, sino que todo lo que ellos marcaban en la narrativa tendría que ser prácticamente, digamos, comprobado, ¿no? Es el nacimiento de la novela gótica también, ¿no? En esta edad contemporánea. ¿Se acuerdan de la novela gótica? Que aquí ya va un tinte más romántico, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya entra el pensamiento que está fuera prácticamente de la realidad de tanto de los personajes como de las acciones. Recordemos que si hay algo opuesto al realismo es el romance, ¿no? Entonces, y la parte gótica, es decir, esta parte oscura, esta parte misteriosa, esta parte del misticismo, ¿no? Entonces, no es otra cosa que romántica, no, romance puro, ¿no? De la época. Recordemos que lo romántico no es exclusivo del amor, sino que lo romántico también es el pensamiento, digamos, solitario que pueda tener un personaje o incluso una persona. El clásico de la novela gótica de los misterios de Udolfo
es un ejemplo, en 1794. Estilos literarios tales como el romanticismo, que ya hemos hablado aquí, movimientos literario, cultural y político, que se basa en los siguientes conceptos: el rechazo a la razón, que es prácticamente una de las características del romanticismo, la libertad como causa principal y la exaltación del sentimiento primordialmente, es decir, son las características fundamentales del romanticismo. El primero, vamos a empezar. El primero, hablamos del rechazo a la razón. No había aquí la reflexión, porque no hay necesidad de pensar, no hay el rechazo a los inventos, a querer ser parte de un sistema, ¿no? La libertad como causa principal, es decir, el individuo tiene libertad no solo de pensamiento, sino de hacer lo que se le dé su gana, ¿no? Y la exaltación al sentimiento, es decir, darle prioridad a las emociones y a los sentimientos. Este movimiento produjo obras sustentadas por el predominio del yo, así como de la evasión formal. Cuando hablamos de el yo, nos referimos precisamente a esta teoría y a digamos, a estos estudios o la ideología de Sigmund Freud, ¿no? Dentro de la psicología prácticamente, que habla precisamente de el yo, el superyo y el ello, ¿no? Que son estas contradicciones de pensamiento que el individuo tiene hacia sí mismo, ¿no? Esta introspección, ¿no? Eh, Así como por la evasión formal. Sus autores fundamentales son Johann Wolfgang von Goethe, impresionante, yo les recomiendo esas obras, Walter Scott, Lord Byron, José Espronceda, José Zorrilla y Mary Schiller, entre otros. Mary Schiller, yo creo que todos hemos escuchado o visto o leído alguna versión de Frankenstein, de Victor Frankenstein, y está dentro de este acervo dentro de la edad contemporánea. Para el siglo XIX, la novela realista, que es la contraparte del romanticismo, ¿no? Que se caracteriza por la verosimilitud de las intrigas, es decir, la verdad, que a menudo están inspiradas por hechos reales y también por la riqueza de las descripciones y de la psicología de los personajes. La voluntad de construir un mundo novelístico a la vez coherente y completo vio su culminación con la comedia humana de Honoré de Balzac. A diferencia del romanticismo, el realismo propone que la narrativa o que la historia tiene que girar, ¿no?, alrededor de la realidad, es decir, de lo tangible, de lo que se puede ver, de lo que se puede tocar, ¿no? Y, por ejemplo, en la novela precisamente de Balzac, de Papá Goriot, ¿no?, nos habla precisamente de un personaje en decadencia, pero no solamente nos transmite el tema físico del personaje en decadencia, sino también de una sociedad en decadencia, de todo un país, ¿no?, más bien de toda una ciudad en decadencia, como es el caso de la época parisina, ¿no? Para el siglo XX trajo consigo cambios que afectarían a la vida diaria de las personas y también de la novela. El nacimiento del psicoanálisis, ¿no?, la lógica del relativismo y los avances de la lingüística provocan que la técnica narrativa intente también adecuarse a una nueva era. Las vanguardias en las artes plásticas y la conmoción de las dos guerras mundiales, obviamente, también tienen un gran peso en la forma de la novela de este siglo. El pensamiento social, la evolución de los pueblos, digámoslo así, evidentemente, y las decisiones, por supuesto, de los que están al frente de estos pueblos, pues evidentemente tuvo que haber tenido una repercusión no solamente en el tema ideológico, sino en todas las artes, ¿no? No únicamente en la literatura, sino también en las artes en general, porque todo era de materia bélico, ¿no? Todo giraba a partir de la guerra, propiamente dicho, y de los grandes movimientos sociales, ¿no?
Vamos al boom y ya como último punto al boom latinoamericano, ¿no? Se presenta en los años de 1960, por ahí en los 60, pues ya alcanza su apogeo, su máximo esplendor en la década de los 70 y principios de los 80. Y aquí hay algo interesante. Fíjense que una de lo que causó prácticamente este famoso boom latinoamericano, que en las entrevistas que ustedes pueden encontrar en YouTube, por ejemplo, de cualquiera de estos autores, ya sea Julio Cortázar o Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Donoso, en fin, muchos otros que están en esta lista del boom latinoamericano. La mayoría coincide que el boom latinoamericano no fue digamos, un género propiamente en cuanto al tema de, vaya, de mercadotecnia, por ejemplo, ¿no? Es decir, las grandes editoriales que ellos no formaron a los escritores, sino que fueron los escritores, y no solamente ellos, sino muchísimos más, que se dieron cuenta o se dieron a la tarea, más bien dicho, que en Latinoamérica, independientemente de que compartían un mismo idioma, como en el caso de la península ibérica, que obviamente en España estaban los grandes, digamos, representantes de la narrativa. Bueno, ellos en Latinoamérica se dan cuenta que tienen una propiedad, es decir, tienen algo distinto a pesar de tener del mismo idioma, y que lo caracteriza su cultura en general, es decir, que tanto el ambiente, como, es decir, sus paisajes, sus situaciones sociales, obviamente la cultura, pues sus gobiernos, los tipos de gobiernos, sus niveles sociales, sus clases sociales, eran totalmente distintas a los españoles, y entonces se empezaron a perfilar toda su narrativa en los acontecimientos latinoamericanos. Y entonces fue cuando los conocedores del tema se empezaron a dar cuenta de que en Latinoamérica pasaba algo diferente a la lengua española que se hacía en la península, o a la literatura española que se hacía en la península ibérica, es decir, en España. Y entonces ahí surge precisamente el tema del boom latinoamericano. Todos los autores y todos los especialistas, y por supuesto los lectores, como que voltearon a ver a Latinoamérica y se dan cuenta de que existe una literatura muy distinta al español europeo. Pues me expliqué. Entonces, es así como surge este tipo de propuestas. Julio Cortázar, o Cortázar, como muchos le llaman, con su novela Rayuela, que yo la recomiendo. Bueno, yo recomiendo muchísimo a este tipo de generación, porque en lo particular me gusta, ¿no? En el 63, Gabriel García Márquez, Cien años de soledad y su realismo mágico, ya como género, como propuesta, el cual me parece interesante, pero ya de 1967. Mario Vargas Llosa, La ciudad de los perros, también premio Nobel, igual que Gabriel García Márquez. Carlos Fuentes, La región más transparente, y el cuento de Aura, que aquí lo hemos analizado. José Donoso, El lugar sin, y hay muchísimos más, y muchísimas más también hay mujeres escritoras. Bueno, este es el tema de la novela a través de la línea del tiempo.